Bueno, este vídeo es para Joan de Valencia, que me ha escrito recientemente y me ha contado amablemente muchas cosas de su manera de ver la vida, de enfocar las cosas, y me preguntaba específicamente por la idea del yo. La idea del yo es algo complejo porque en muchos círculos de Advaita o de no dualismo, que se vuelven sin darse cuenta fanáticos de su propia filosofía, terminan haciendo de esta idea de que el yo no existe como una especie de bandera y todo ronda alrededor de eso. Y empiezan a pensar que entonces nada tiene sentido, que para qué vivir, para qué desear, o quién desearía si no hay un yo detrás, no habría más deseo, no tendría ganas de levantarme por la mañana para iniciar nada, no tendría ganas de grabar este mismo vídeo que estoy grabando en este momento, no tendría ningún proyecto de vida, no tendría hijos, no tendría familia, no me interesaría nada. Sin embargo, esto pasa porque el concepto o la forma de entenderlo es errónea. Podemos apelar un poquito a la neurociencia, a estas ciencias que últimamente se han ocupado mucho del cerebro, que ha sido un gran desconocido en años anteriores o en decenios anteriores, y se ha vuelto algo mucho más claro ahora, y donde podemos ver que el funcionamiento de este centro de información llamado el cerebro es justamente, aunque justamente dije recién centro, es descentralizado. El cerebro, se ha descubierto, no tiene ningún centro, no tiene ninguna personita ahí en alguna parte de él que haga como una especie de economía o de manejo de la información. En otras épocas se pensó en esta idea del homúnculo, como una especie de ser que administraba la información que entraba y que salía, y que decía a la memoria, tráeme esa información que viví el otro día, que la necesito para recordar dónde dejé las llaves, por ejemplo, del coche. Y sin embargo se ha descubierto que eso no existe. El cerebro funciona como un todo, funciona simultáneamente, y al crear una memoria biográfica, lo que se llama esta memoria biográfica es recordar muchos momentos del pasado, pero al mismo tiempo, gracias a esa memoria del pasado, de circunstancias vividas, hay una especie de conciencia del estar consciente. Se dice que los animales tienen conciencia de lo que están viendo, de lo que están oyendo, es decir, tienen conciencia de los que se llaman qualia, las cualidades, lo que en la India son los tammatras, el color, el sabor, la textura, que son cualidades totalmente subjetivas, que solo emergen cuando aparecen dos elementos, que es el conocedor y lo conocido. En ese momento que se mezclan ambos, ahí aparece el qualia. Entonces, el animal vive con una especie de presente recordado donde solo existe la vivencia actual. Y tienen una sensación de ser un alguien, pero casi diríamos inconscientemente. El ser humano tiene un elemento más, que es esta capacidad de tener una especie de biografía de sí mismo, de contarse la historia de los múltiples ayeres que ha vivido, pero con una diferencia, conscientemente. Se da cuenta que puede recordar, se da cuenta que lo que recuerda es algo que en algún momento ha vivido, y crea la idea de tiempo. Y al crear la idea de tiempo, da la ilusión o la sensación de que hay una identidad, una entidad llamada yo. Ese yo, Joan, no es que no exista. Decir que no existe es decir que no está ahí. Sin embargo, es una función que, ilusoria o no, está ahí presente y funciona. Tú tienes esa sensación de ser un yo la tengo también, y cualquier ser la tiene, cualquier ser humano. Sin embargo, hay una gran diferencia entre tener una sensación, como por ejemplo, tengo la sensación de que el cielo es azul, y saber intrínsecamente, profundamente, que no es azul. Es una mera refracción de la luz sobre las partículas de humedad del cielo. Entonces, cuando lo sé que todo lo que aparenta ser de una manera no lo es de esa manera. Pero eso no me inhibe a levantarme en la mañana, a trabajar, a decidir, y como tú dices, que te encanta todo este tema del automejoramiento, de la autosuperación, que tú me decías, ¿dónde quedaría todo eso si no existiera el yo? En el mismo lugar. Tú seguirías esforzándote, intentando mejorar, seguirías tratando de ser aquella persona que deseas ser y sintiéndote feliz de hacer exactamente lo que haces. Entonces, no dualismo
y todo este enfoque nuevo, aún el del cerebro, no se trata de no ser, de ser una especie de vegetal o mineral. Se trata de ser exactamente lo que eres, ninguna otra cosa, porque no hay un tú que lo esté haciendo. Ese tú es simplemente un recurso biológico que tiene el cerebro para su funcionamiento, para su perpetuación, para la especie, y es magnífico y maravilloso en su funcionamiento. Así que seguirás haciendo las mismas cosas, seguirás disfrutando de lo que te agrada y sufriendo por lo que no te agrada, pero quizás se establezcan unas conexiones neuronales nuevas por el descubrimiento de que todo eso no es más que una mera sensación de que está ahí. Nada cambió y todo cambió. Y te regalo un cuento zen que representa justamente eso. Un discípulo le preguntó a su maestro qué había cambiado con la iluminación, qué era lo nuevo, en qué había cambiado su mundo. Y el maestro le dijo, antes de la iluminación los árboles eran árboles, el río era río y las nubes eran nubes. Y cuando empecé a compenetrarme con todas estas cosas de la meditación y de la iluminación, los árboles dejaron de ser árboles, las nubes dejaron de ser nubes y los ríos y el río dejó de ser río. Y luego, cuando alcancé ese estado de comprensión total en el que estoy ahora, los árboles volvieron a ser árboles, las nubes volvieron a ser nubes y el río volvió a ser finalmente río. O sea, ¿ha cambiado el mundo? No, el yo sigue ahí, las sensaciones siguen ahí, las emociones siguen ahí, nadie las niega, no hace falta hacerlo. Deja tu mundo tal como es, pero sabe que esa maravilla quizás sea una mera apariencia, pero magnífica, como una poesía o una composición musical. Ya hablaremos otra vez. Namaste.